Roma acaba de echar a su rey, pero aún no sabe si ha echado al último. Año 508 a.C. La República es un experimento recién nacido. 2 cónsules donde antes había un monarca, un senado intentando conservar autoridad, y una ciudad que todavía se está preguntando qué significa vivir sin rey. Entonces, llega la noticia que puede matar el experimento en su cuna. Lars Porsena, rey de Clusium, una de las potencias etruscas más serias del momento, se mueve hacia Roma. Y no viene a negociar un tratado comercial. Viene, según la tradición, a restaurar a Tarquinio el Soberbio, el rey expulsado. Es decir, viene a probar si la República es real, o solo una pausa entre 2 coronas. ¿Puede Roma sobrevivir cuando un vecino con recursos reales decide aplastarla? Porque si no puede, la historia de la República termina aquí, antes de empezar. Para entender el peligro hay que mirar el mapa de la época. Roma no es todavía la gran potencia italiana. Es una ciudad importante del Lacio, sí, pero rodeada por rivales, latinos, sabinos, volscos, y al norte, el mundo etrusco. Etruria, situada al norte del Tíber, no es un conjunto de aldeas sueltas. Son ciudades-estado antiguas, ricas, con murallas, santuarios prestigiosos y redes comerciales. Etruria es un mosaico de centros urbanos capaces de levantar ejércitos, negociar alianzas y proyectar influencia sobre el Lacio. Y en ese mosaico, Clusium no es un nombre menor. Es una ciudad con peso, situada en un corredor estratégico, lo bastante fuerte como para que Roma se tome en serio cada uno de sus movimientos. En ese contexto, la expulsión de Tarquinio no es solo un asunto interno, es una señal. Si Roma puede echar a un rey, otras comunidades pueden imaginar lo mismo. Para una aristocracia etrusca acostumbrada al prestigio de la monarquía, y para un rey como Porsena, aquello es peligroso y a la vez una oportunidad. Poner a Roma de nuevo bajo una cabeza coronada significaría controlar el Tíber, influir en el Lacio y demostrar que la revolución romana no es contagiosa. Tarquinio el Soberbio se ha convertido en algo peligroso, un rey sin trono con una sola obsesión. Sabe que Roma, sola, acaba de inventarse una república. Pero también sabe que esa república todavía es frágil, que aún no ha demostrado que pueda resistir una crisis grande. Así que hace lo que haría cualquier monarca destronado con aliados posibles al norte. Busca a quien pueda devolverlo al poder. La tradición cuenta que Tarquinio y su entorno, su familia, sus partidarios, se dirige a Clusium, a la corte de Lars Porsena, uno de los reyes etruscos con capacidad real de imponer su voluntad más allá de sus murallas. No va a pedir un favor pequeño, va a pedir lo impensable, que un rey extranjero marche sobre Roma para deshacer el experimento y restaurar el trono. Es una guerra con un objetivo político preciso: demostrar que expulsar a un rey no sirve de nada si otro rey puede devolvértelo por la fuerza. Porsena escucha. Y, sea por lealtad, por prestigio o por cálculo, entiende que Roma es una pieza que vale la pena. Aportaría territorio y influencia en la zona, y está enviando una señal peligrosa al resto de Italia. Si Roma puede vivir sin rey, otros podrían imaginar lo mismo. Así que la presión comienza primero con diplomacia, mensajeros, exigencias, ultimátum, y cuando Roma se niega a aceptar el regreso de Tarquinio, la situación se convierte en una amenaza directa. No es solo rendir una ciudad, es revertir un régimen. Así que, cuando en Roma corre el rumor de que Porsena se mueve, el miedo no es solo a un ejército, es a lo que representa: el retorno del principio que Roma acabó de expulsar. Porque si un gobernante etrusco puede cruzar el Tíber y dictar el futuro de la ciudad, la república queda reducida a una frase bonita, escrita sobre arena. Pero para el poder patricio, el miedo no está solo en las murallas, está en la calle. El Senado entiende algo peligroso: una plebe hambrienta puede preferir cualquier paz, incluso una paz con rey. Y entonces ocurre algo revelador. Los patricios no intentan convencer a la plebe con discursos, sino con medidas. Se organiza la llegada de grano. La sal, que estaba en manos privadas y a precio alto, pasa a control estatal.
y parte de la carga fiscal se desplaza hacia los ricos. No es caridad, es supervivencia política. Porque en ese momento, Roma aprende la lección más importante de su infancia republicana. Si quieres resistir a un rey extranjero, primero tienes que evitar que tu propia ciudad lo eche de menos. Roma tiene dos opciones: resistir o pactar. Pero pactar puede significar admitir lo impensable, que el experimento republicano nace con una cláusula secreta que dice: hasta que el norte lo permita. Cuando Roma entiende que Porsena se acerca, el miedo no nace solo del tamaño del ejército, nace de una sensación peor, la de que la marcha hacia Roma puede convertirse en un imán que atrae adhesiones. Según algunas fuentes, alrededor de Porsena gravitan otros contingentes, como el ejército de la ciudad de Túsculo, comandado por el yerno de Tarquinio, ejércitos de ciudades de la Liga Latina rebeladas contra Roma, partidarios del antiguo régimen y voluntarios que creen que la república es un error corregible por la fuerza. Para Roma, eso significa una cosa: no está frente a una simple incursión, sino frente a una presión que puede reordenar toda Italia central en su contra. Y entonces ocurre el movimiento que transforma el episodio en una crisis total. Porsena no pierde semanas tanteando las murallas, golpea la geografía. Según Dionisio, toma por sorpresa el Janículo, la colina que domina el Tíber desde la otra orilla, y coloca allí una guarnición etrusca. Y esto es lo decisivo: por ese lado, el río era la defensa. Roma no tenía una línea de murallas diseñada para frenar a un ejército instalado al otro lado, porque la ciudad confiaba en que el Tíber bastaba. Con el Janículo ocupado, esa seguridad se evapora. El enemigo no está cerca, está colocado en el punto desde el que puede vigilar, presionar y convertir el río, la protección natural de Roma, en una trampa. En ese instante, Roma resiste o negocia. Resistir significa aceptar que el enemigo está sentado en tu garganta, que puede esperar y apretar cuando quiera. Negociar significa abrir la puerta a la única clase de paz que una república recién nacida teme más que la derrota. Una paz que venga con condiciones políticas, con rehenes, con restauración, con humillación. Porque el problema no es solo militar. El problema es que, con el Janículo en manos etruscas, cualquier concesión puede parecer razonable. Y al mismo tiempo, puede ser el primer paso hacia el regreso de lo que Roma juró expulsar. Y desde el Janículo, Roma lo ve con una claridad terrible. Por ese lado, su única muralla es el Tíber. No hay piedra que aguante, no hay parapeto que detenga una avalancha si el río deja de ser frontera. Y en ese río hay un único punto donde el mundo puede cruzar. Un puente antiguo, de madera, hecho de pilotes, el puente Sublicio. Roma lo sabe. Si el enemigo toma ese paso, el río deja de proteger, y la ciudad queda abierta. Porsena también lo sabe. No necesita conquistar Roma calle por calle. Le basta con poner un pie en el lugar exacto donde el destino se estrecha. Porque aquí la república no se defiende en una llanura, ni en un campo de batalla. Se defiende en unas tablas de madera sobre agua oscura. Cuando el ejército de Porsena desciende desde el Janículo hacia el Tíber, Roma no espera detrás de las murallas. Sale a cerrarle el paso. Al frente están los cónsules de ese año, Publio Valerio y Tito Lucrecio. Aquello no es un choque simple entre etruscos y romanos, es una presión que arrastra más gente, más bandos, más odio acumulado. En un ala aparecen los tarquinios con sus partidarios, en otra, contingentes latinos alineados contra Roma. El centro lo sostiene Porsena, seguro de que el peso numérico hará el trabajo por él. El combate está ya cerca del río, en la llanura que antecede al paso. Y Roma aguanta al principio, pero la presión del ejército etrusco es demasiado grande. La línea romana cede. Los propios cónsules caen heridos en el tumulto, y el retroceso se vuelve una retirada urgente. Un paso atrás, otro, y de pronto el campo se convierte en una sola idea en la cabeza de cada soldado romano. Si nos alcanzan antes de cruzar, estamos perdidos. Y entonces aparece el punto exacto donde la historia se estrecha.
El puente Sublicio, el puente de madera, su única vía de escape, y lo único que separa Roma de la invasión. El ejército romano corre hacia el paso, cargando heridos, protegiendo estandartes, empujando el miedo con la espalda. Y detrás, el avance etrusco ruge con la certeza de quien huele una ciudad abierta. En ese instante, cuando la retirada amenaza con convertirse en pánico, un patricio llamado Publio Horacio, apodado Cocles, el Tuerto, entiende lo que está a punto de ocurrir. Si el enemigo pisa el puente mientras los romanos lo están cruzando, Roma no perderá una batalla, perderá la guerra. Horacio no lo discute, lo decide. Junto a él se plantan Tito Herminio y Espurio Lartio, dos nobles que se avergüenzan de abandonar aquel lugar. 3 hombres, un paso estrecho, y detrás de ellos una ciudad. Horacio se vuelve hacia los suyos, hacia los cónsules heridos, hacia los soldados que cruzan, y lanza la orden que convierte una retirada en salvación. Atrás, cortad el puente. Él se queda. No para ganar, para comprar tiempo. Y entonces lucha. Lucha como si el puente fuera una muralla, como si su escudo fuera una puerta cerrada. Aguanta el choque, aguanta los gritos, aguanta los golpes de espada que buscan abrir un hueco. Los etruscos lo rodean con proyectiles. Según las versiones, jabalinas y piedras le caen encima como lluvia. Horacio sangra, se tambalea, pero no retrocede. No está defendiendo tablas de madera, está defendiendo la única línea que separa a Roma de la caída. Y al fin, llega el sonido que decide el destino, el crujido de la madera cediendo. Detrás, los romanos han hecho su parte. El puente se parte, se derrumba, se abre. Horacio escucha el grito que lo confirma, ya está. Entonces hace lo último que todavía puede hacer un hombre para que una ciudad viva. Mira el río, invoca al padre Tíber, así lo cuenta Livio, y se lanza. Herido, exhausto, con el peso de las armas, desaparece en el agua oscura mientras los proyectiles le silban por encima. Y contra lo que parece creíble, alcanza la otra orilla. Roma, por un instante, respira. Porque el enemigo ha tomado el janículo, sí. Ha empujado a los romanos hasta el río, sí. Pero no ha cruzado. Y en ese mundo antiguo, donde la política se decide a filo de puente, eso significa una cosa: la república sigue en pie. Horacio vuelve como vuelven los símbolos, empapado, malherido, vivo, y la ciudad lo recibe como a un héroe, no solo por lo que hizo con la espada, sino por lo que impidió con su cuerpo, que Roma descubriera, en su primer gran susto, que expulsar a un rey no sirve de nada si otro rey puede entrar por el puente. Roma ha salvado el puente, pero no ha terminado la guerra. El enemigo sigue ahí, instalado en el janículo, y el asedio convierte cada día en desgaste. La ciudad resiste, sí, pero resiste gastándose. Y entonces aparece una idea tan romana como peligrosa. Si la guerra depende de un hombre, quizá todo pueda acabarse matando a ese hombre. Cayo Mucio no es presentado como un loco temerario, sino como alguien que cree haber entendido la lógica de la crisis. Si Porsena es el eje, si su autoridad mantiene unido el campamento y sostiene la presión, entonces un golpe limpio puede hacer lo que un ejército agotado no logra: romper la guerra desde dentro. Según la tradición, Mucio se ofrece al Senado a entrar en el campamento enemigo como si fuera un desertor. Mucio confía en poder mezclarse, moverse, escuchar y acercarse lo suficiente con una daga escondida como para encontrar el cuello del rey. Cuando llega al campamento, el problema es brutal y humano. No sabe quién es Porsena. En los relatos antiguos, Mucio ve a un hombre destacado, sentado en un lugar visible, en el tribunal del campamento, y junto a él otro personaje de apariencia similar. Mucio actúa sin vacilar, y falla en lo único que no puede fallar: la identificación. En vez de matar a Porsena, mata al hombre equivocado, un secretario ayudante del rey. Y cuando la sangre cae, el campamento no se desmorona, se enciende. Mucio es reducido, desarmado, arrastrado ante el verdadero Porsena. Mucio no intenta suplicar, no intenta negociar,
No intenta salvarse. Hace lo contrario, convierte su error en amenaza. Le dice al rey quién es y por qué ha venido, y lanza la frase que hace temblar a cualquier gobernante. No he venido solo. Somos 300, los mejores jóvenes de Roma. A mí me tocó el primero por suerte. Los demás vendrán uno a uno, hasta que alguno te encuentre. Porsena ordena que lo amenacen con tortura. Y Mucio responde con un gesto que es propaganda pura. Se acerca a un fuego cercano y coloca su mano derecha en las llamas. La deja ahí. No un segundo teatral. La deja hasta que el dolor deja de ser un lenguaje útil. La escena no busca impresionar, busca algo más primario. Demostrar que, si Roma es capaz de producir hombres así, entonces Roma no se conquista solo con armas. Y es aquí donde nace el sobrenombre, Scaevola, el zurdo, porque su mano derecha queda inutilizada. Porsena reacciona como reaccionan los jefes inteligentes cuando reconocen un tipo de enemigo que no esperaban. No lo ejecuta de inmediato, como a un simple asesino. Lo mira y entiende que, si lo mata, solo fabrica un mártir. Si lo tortura, no obtiene nada. Y si lo deja vivir, quizá compre algo que en una guerra así vale más que una victoria rápida. Tiempo para pensar. El rey hace lo impensable con un hombre que ha intentado asesinarlo. Lo deja marchar. Roma lleva tiempo bajo presión con el enemigo instalado en el Janículo. El asedio, la situación de bloqueo y hostigamiento constante, empieza a cambiar la textura de la vida cotidiana. El campo queda expuesto, los caminos se vuelven inseguros, y cada día que pasa sin una resolución clara pesa más que una batalla. En este tipo de guerra, la victoria no llega con un golpe brillante, llega cuando el otro se cansa, cuando el miedo se vuelve costumbre, cuando la ciudad empieza a preguntarse si resistir tiene sentido. Los etruscos se movían con una impunidad que parecía saqueo sin castigo. Durante días, los etruscos cruzan para robar ganado y quemar campos. Roma parece impotente, hasta que Publícola decide convertir esa impunidad en trampa. Deja pasar los golpes pequeños, espera a que se confíen, y entonces les ofrece un botín grande, visible, casi una provocación. Los saqueadores muerden el anzuelo. Cruzan el río en mayor número, y es justo lo que Publícola quería. Cuando se dispersan para capturar el ganado, los romanos cierran las salidas, les caen por la retaguardia y les bloquean el regreso. Atrapados, sin vía de escape, los saqueadores son exterminados. Y desde ese momento, el asedio sigue, sí, pero ya no con la misma arrogancia, porque han aprendido que los campos de Roma ya no son un banquete gratis, sino un lugar donde puedes entrar y no volver. Con el tiempo, esa guerra de desgaste empuja a un giro: negociar. Porsena envía emisarios con instrucciones muy claras: no mencionar ya la restauración de los tarquinios y centrarse en exigir la restitución de sus bienes o su valor. Roma responde aceptando lo inevitable de la situación, concesiones y garantías, pero se resiste a que la paz se convierta en una financiación del regreso tarquinio. Proponen aceptar los rehenes y el territorio que Porsena exige, y que el asunto de los bienes se decida mediante arbitraje del propio Porsena. Roma entrega 20 rehenes de familias principales, y los primeros en dar ejemplo son los propios cónsules. Marco Horacio entrega a su hijo, y Publícola entrega a su hija, ya en edad de casarse. Es un gesto calculado y brutal. Roma está diciendo: preferimos hipotecar lo más sagrado antes que abrir la puerta al rey, y lo firma con sangre familiar, no con palabras. Y entonces, en plena tregua, Cloelia, una de las rehenes, engaña a los guardianes y, al frente de otras muchachas, cruza el Tíber de vuelta a Roma bajo una lluvia de proyectiles. La fuga no es solo una hazaña, es una amenaza diplomática, porque pone a Roma al borde de quedar como una ciudad que rompe su palabra. La fuga de Cloelia cae sobre la negociación como una chispa sobre un barril de pólvora, porque si Roma se queda con las rehenes que acaba de entregar, la paz nace muerta. No sería un tratado, sería una trampa. Porsena reacciona con furia, no porque haya perdido unas jóvenes, sino porque se ha puesto en cuestión el único lenguaje que hace posible una tregua: la fides, la palabra dada.
Según las fuentes, exige una cosa con una dureza absoluta: que Cloelia sea devuelta. Roma no se refugia en excusas ni en orgullo. Decide devolverla, y no la devuelve en secreto. La devuelve como un gesto público, casi pedagógico, como si dijera: una república no puede sobrevivir si su palabra vale menos que su rabia. Es un sacrificio político voluntario, y precisamente por eso tiene efecto. Porsena no recibe solo a Cloelia, recibe el mensaje de que Roma, incluso acosada, quiere ser vista como una comunidad capaz de cumplir. Porsena, lejos de castigarla, admira su valor. Y como parte de la reconciliación, así lo cuentan las fuentes, permite que Cloelia elija a una parte de los rehenes para liberar. Ella no elige a los más fuertes ni a los más útiles para la guerra. Elige a los más vulnerables, a los más jóvenes, y ese detalle la eleva de fugitiva heroica a símbolo de virtud romana. Con el tratado ya asentado, Porsena se retira y Roma vuelve a respirar, pero con una cicatriz que no se ve en los mapas. Porque el desenlace no es Roma destruyó a Porsena. Es algo más sutil y más decisivo para una república recién nacida. Roma ha descubierto que puede sobrevivir a un rey extranjero sin convertirse en lo que teme. Que puede resistir, negociar y salir viva, pero pagando un precio real, humano, en forma de rehenes, concesiones y orgullo tragado. Roma no sale de este episodio con una victoria limpia, sino con algo más antiguo y más útil: una historia. Porque Horacio en el puente, Cloelia cruzando el río, Mucio quemándose la mano, son relatos tan perfectos, tan cargados de ejemplo, que es legítimo sospechar que Roma los pulió, o los inventó, para decirse a sí misma quién era y quién quería ser. No serían solo recuerdos, serían propaganda de supervivencia, una manera de convertir un trauma en identidad. Pero hay una segunda sombra, más incómoda todavía. Porque existe otra tradición según la cual la historia bonita podría estar cubriendo una realidad más dura. Que Porsena no se fue porque Roma lo impresionó, sino porque Roma fue obligada a pactar desde la derrota, quizá tras haber sido sometida por un tiempo. Tácito llega a hablar de la rendición de Roma a Porsena, y Plinio conserva el eco de un tratado que sonaría a imposición: limitar el uso del hierro, como si el vencedor quisiera desarmar al vencido. No podemos reconstruir con certeza el hecho, pero sí podemos afirmar esto: los antiguos ya conocían una versión en la que Roma no se salva en el puente, sino que paga un precio para que el enemigo se marche. Si quieres conocer más personajes, más batallas, más momentos clave donde Roma estuvo a punto de romperse, suscríbete y dime en comentarios: ¿mito o derrota real?